Hola gente. Feliz año nuevo. Hoy les traigo otra parte. De Cale la basura. Ya saben. Darle like y comentar. Y gracias a todos. Los que se suscribieron. Empezamos con el prota y Choyan. El prota piensa que ayer no sintió nada. Tal vez porque estaba relajado bebiendo. Pero su estómago ahora le duele. Por beber toda la noche. No pudo dormir bien. Porque sintió que alguien lo miraba. El prota le pregunta si se encargó correctamente de todo. Choyan le dice que sí. Que borró las huellas restantes antes de venir aquí. Que dejó un rastro hacia el oeste. Pero en unos días más irá a la ciudad. Y le pregunta si este es el punto medio que le mencionó. El prota le dice que sí. Que el nombre de la próxima ciudad es Puzzle City. Y que ahí es donde se separarán. El prota le dice que les tomó mucho tiempo. Porque tuvieron que cruzar la montaña para llegar. Pero que a partir de aquí, la carretera hacia la capital está despejada por lo que llegará pronto. Choyan le dice que volvió a comprobar la villa en el camino de regreso. Y todo el mundo parecía estar en un estado de caos. Que había soldados y caballeros del pueblo. El prota le dice que está seguro. Que fueron a informar. Y le pregunta por qué no lo dice de una vez. Choyan le dice que el área de la ruta secreta desde la cueva fue destruida. Pero no solo la salida de la cueva, sino también los árboles cercanos. Que todo está hecho un desastre. El prota dice que el dragón lo hizo. También dice que es bueno. Que aún no haya matado a la gente de allí. Pero probablemente se está frenando. Porque todavía es joven. Y está asustado. Él piensa que sabía que alguien podría ir a la ruta de escape. Y lo voló. Que seguramente destruyó todo a su alrededor. Por las herramientas mágicas en el área. El prota piensa que los dragones son criaturas sensibles al maná. Que incluso si tiene 4 años. Es muy inteligente. Choyan dice que ya lo entiende. Ya que él sintió que el poder del maná era inmenso. El prota le dice que no subestime a un dragón. Que incluso si es pequeño. O lo lamentaras. Y le dice que si ya terminó. Que se vaya. El prota le pregunta si va a dormir hasta que sea hora de partir. Choyan le dice que no. Que tiene que ir a ayudar a Beacrox. El prota pregunta si son cercanos. Choyan le dice que de ningún modo. Que no son cercanos. El prota piensa que no parece ser de esa manera. También le pide que al salir le diga a Hans que prepare unas bebidas. El prota le dice que es para la resaca. Cambiamos de escena. Con el prota bajando de las escaleras. Él piensa que porque se detuvo Choyan. A lo que vemos. A 2 soldados hablando. Choyan piensa que es uno de los caballeros que noqueó ayer. El prota lo patea. Y le pregunta de qué tiene miedo. Choyan le dice que el golpe que le dio debería haberlo dejado fuera de combate por un día. Pero se levantaron antes de lo que pensó. También dice que creyó que subestimó que el cuerpo humano era débil. Que piensa que puede tratar con más fuerza a partir de ahora. El prota piensa que él realmente se ajusta a la imagen de personaje principal. Que hace todo por justicia. Aparece el viejito diciendo que preparo la bebida que tomo anoche. El prota le dice que hay algo que le viene a la mente cada vez que lo ve. Él le dice que parece ser un buen hombre de negocios. Y que esto es perfecto para una bebida de resaca. Un soldado le dice que ayer tuvieron una fiesta para aliviar el cansancio de su viaje. Que todos estaban bebiendo y relajándose. Que nadie salió de la posada
También dice que no sé. Porque la gente del vizconde siente curiosidad por esto. El otro soldado le dice que un ladrón irrumpió ayer en la villa del vizconde. Y se han perdido algunas cosas. Que está aquí. Para comprobar si sufrió el mismo daño. El prota piensa que un ladrón de dragones también es un ladrón. Y golpea la botella con la mesa. Los soldados lo miran. Y el prota preguntan qué están mirando. El soldado le dice que su maestro no se siente renovado si no bebe por la mañana. Que por eso está bebiendo. También dice que es una bebida para la resaca. Que él bebe para curar su resaca causada por beber demasiado. El otro dice que es un joven interesante. El soldado le pregunta si está llamando a eso un cumplido. Él le dice que entonces espera que tenga un viaje seguro. Mientras continúa investigando. El prota piensa que espera que la sospecha de que su grupo es el ladrón haya desaparecido. También piensa que ahora que ha visto a Kale con sus dos ojos, no hay razón para sospechar de ellos. Y se pregunta quién pensaría que un noble que bebe de camino a un llamado real es normal. Que Benyon probablemente no sospecharía que es el culpable. Incluso si se entera de lo que pasó. Que no será fácil encontrar una conexión entre nosotros y una organización secreta con un patrón de estrellas. El prota llama a Ron y le pide que le traiga un té de limón y miel, porque cree que el té de limón y miel es bueno para la resaca. Él piensa que, aunque siga el rastro, no encontrará al criminal, que ahora debe estar bastante cabreado. Cambiamos de escena. Acá nos presentan a Taylor Stan, que es el hijo mayor del Marqués Stan. Era la única persona buena de su familia, pero quedó paralítico y abandonado debido a los planes de su hermano menor Benyon. Él revisó todo tipo de textos para obtener un poder que pueda curar sus piernas. Pero no había constancia de tal poder. Pero hay una ley que diga que debe morir. También se nos cuenta que Taylor encuentra un libro antiguo en una vieja librería y obtiene una pequeña pista. Restauración y Torre de Roca. Una pista apenas traducible de la abundante literatura antigua. Se limitaba a dos cosas. Taylor se dirigió directamente a Puzzle City, donde esas dos cosas tenían sentido. Cambiamos de escena con el carruaje del prota. Y los gatitos le preguntan si acamparan hoy. El prota responde que a partir de hoy van a acampar de vez en cuando. El prota piensa que desea tener suficiente tiempo en Puzzle City. No tiene más remedio que mantener una agenda apretada. Aquí el prota nos cuenta que hay una buena razón para ir a Puzzle City. Que hay un poder antiguo, como el escudo indestructible, que es la vitalidad del corazón. Que por eso Taylor está en marcha a la ciudad. Porque está ahí. También dice que si obtiene ese poder, la fuerza del escudo será aún mayor. El prota piensa que lamenta quitarle su última esperanza a Taylor. Pero es un poder que le sirve más a él. Que Taylor sabe que es un poder especializado en regeneración y vitalidad. Pero no sabe que no le sirve de nada a quien ya está herido. Y después de enterarse de este hecho, Taylor quedó devastado. Ese poder antiguo era su última esperanza. Pero eso no pudo salvar su vida de Benyon. El gatito gris dice que escucho decir a Hans que si vas a la Torre de Rocas y pides un deseo, se hará realidad. El gatito rojo dice que las torres de rocas son bonitas. Los dos gatitos le dicen que quieren ir allí. El prota le pregunta cuál es su deseo. El gatito dice que todos.
incluido su nuevo hermanito. Pero el prota le dice denegado. Después de un rato, Hans ayuda a bajar al prota. Y le dice que parece que estarán acampando de nuevo a partir de hoy. A la mañana siguiente, todos se topan con un ciervo. El prota pregunta qué es esto. Y Hans dice que cree que alguien lo dejó en el campamento. Aquí vemos un dibujo en el suelo. El prota piensa que es una frase expresada con dibujos, como si supiera el idioma, pero sin saber escribir. Y tiene un mal presentimiento. También piensa que Choyan estuvo ayer en la noche de guardia. Y está fingiendo no saber quién fue. El prota se pregunta si fue el dragón. Él piensa que va a fingir que no sabe. Pero en cada campamento, el prota pienso que se detendría. Si fingía no saberlo. Y luego en el siguiente. Y en el siguiente. Y así en los demás. El prota piensa que es horrible. Que no cree que lo siga a la ciudad. Choyan dice si no es lindo. Que parece un niño pequeño. Que no ha perdido su inocencia. El prota piensa que no diría eso. Si hubiera visto al dragón volando una montaña. Él piensa que el dragón dijo que odiaba a los humanos. Pero ¿por qué está haciendo esto? Que esperaba que aumentara su fuerza. Y destruyera la propiedad del mar que se están. Y que así entonces la propiedad de Nituse sería un poco más pacífica. Llegan a la ciudad. El gatito rojo dice que cada casa tiene una torre de piedra frente a ella. Cambiamos de escena. Con el prota preguntándole a Hans si se quedaran aquí. Hans le responde que la habitación no era tan cara porque llegaron justo antes del festival Torre de Roca. Que no es que haya muchas rocas aquí. Pero las torres de roca son bastantes extrañas. También dice que a través de los siglos se ha transmitido una historia triste, pero estimulante. El prota le dice que se detenga. Ahora mismo sí va a ser largo. Pero Hans sigue diciendo. Esta leyenda es sobre algo que sucedió. El prota le dice si no lo escucho. Hans dice que en tiempos antiguos. El prota le dice que entonces la cuente. Hans dice que en el pasado. Se dice que esta ciudad fue abandonada por Dios. El prota se pregunta. ¿Por qué no conoce esta historia? Hans dice que la ciudad cayó de la gracia de Dios. El prota le dice que nunca ha oído de eso antes. Hans le contesta que es porque el joven maestro no ha estudiado historia. El prota le dice que parece disfrutar hablar del pasado. Y si va a seguir respondiendo de esa manera. Hans le dice que es el deber de un mayordomo informarle a su maestro lo que no sabe. Que no sabe exactamente. Porque esta ciudad fue abandonada por Dios. Sin embargo, fue por ello que las personas empezaron a reunirse para construir torres de piedra, como una forma de súplica, para acercarse al Dios que los había abandonado. El prota pregunta si sus súplicas funcionaron. Hans responde que no. Ninguna de ellas. Que es por eso que, hasta el día de hoy, la ciudad no tiene ningún templo. El prota dice que no hay ninguna razón para adorar a un Dios que los ha abandonado. Hans le dice que él es tan inteligente que no necesita estudiar. De todos modos, las torres de piedra son como los templos de la ciudad. Y esas mismas representan una promesa. Una promesa entre los habitantes y con ellos mismos. El prota le pregunta qué tipo de promesa. Hans responde que la persona que logre cumplir su deseo puede romper su torre de piedras. El prota dice que es una ciudad muy interesante. Hans le dice que para que puedan cumplir sus sueños, deben hacerlo por sí mismos. Que es por eso que el acto de romper su torre de piedras es como un tipo de superación.
El prota dice que esas torres no son creadas para buscar la ayuda de Dios. Hans dice que es más una representación de la determinación de cada uno. El prota dice que después de todo, no es como si Dios fuera a conceder sus deseos. Hans dice que sí. Pero pese a que es triste que hayan sido abandonados, es una historia que también da esperanza a las personas. El prota le dice que mire debajo de él. Y vemos a los gatitos enojados. Hans pregunta por qué los gatitos están molestos. ¿Y si debería darles carne seca? El prota piensa que no están molestos porque tengan hambre, sino porque escucharon que sí pedían un deseo se haría realidad. Hans le dice que les traerá deliciosos aperitivos. Y le pregunta al prota si puede ir a traerlos ahora mismo. El prota responde que puede quedarse afuera si quiere. Y Hans se va. El prota le dice a Ron si puede retirarse para descansar ahora. Ron le pregunta si Choyan se irá dentro de 2 días. El prota le dice que sí. Y le pregunta si no lo quiere dejar ir. Si quiere ir con Choyan. Ron le pregunta cómo podría dejarlo e irse a otro lugar. Que le gusta estar junto a él. También dice que solo pensó que hubiera sido mejor si pudieran ir con Choyan a la capital. Que antes de irse tendrá que hablar con él tanto como sea posible. Y dice que Beacrox probablemente se sienta triste de verlo partir. El prota le dice que podrán verlo otra vez ni bien lleguen a la capital. Que después de todo se mudarán juntos. Y piensa que de esa manera podrían dejar este reino e irse a Rosalind. Ron le dice que está esperando ansioso la reunión con Choyan cuando lleguen a la capital. Y que el deseo de este viejo hombre es que todos lleguen a salvo. El prota se pregunta si realmente cree que va a tragarse eso. Que este viejo no tiene ese tipo de emociones o expectativas. Y le dice que se puede ir. Los gatitos dicen que es un mentiroso. Que Hans es un mentiroso. El prota piensa que acaso no dijo que una persona vivió hasta los 150 años. Acá nos cuentan que ese fue el poder que un hombre dejó atrás cuando murió naturalmente por la edad, la vitalidad del corazón. El prota piensa que debió pensar que su poder era una maldición. Mientras se dirige hacia la puerta, él abre la puerta y Hans se sorprende. El prota le dice que van a ver las torres de piedra, que solo serán Choyan y ellos, que lleva a On y Hong con él también. Nos cuentan que el hombre que murió a la edad de 150 años construye una torre de piedras dentro de una cueva, donde el viento suele acumularse, donde el viento se reúna, que pasó alrededor de 100 años tratando de construir esa torre de piedra. Sin embargo, no pudo lograrlo. El prota se pregunta ¿cuál era el deseo de ese hombre? Realmente no le importa. Solo está pensando en una cosa. El prota dice que tiene que hacer que se vea genial. Cambiamos de capítulo. Con el prota y los demás paseando. El prota piensa que como salieron durante el día la luz del sol es un poco fuerte. Hasta que observa algo. Y piensa que después de todo, él también está aquí. El hijo mayor de Stan Taylor. Y la sacerdotisa Cage. El prota nos dice que vino aquí para ver dónde está la torre de roca. Pero tenía que observar a esas 2 personas aquí. Por si acaso. Mientras piensa que todo lo que sabe es solo una descripción de la apariencia de los 2. Stan le pregunta a Cage porque le pidió que viniera aquí. Ella le dice por la presencia de Dios y su palabra que ha estado soñando.
con esto varias noches. Ella piensa que tenía que venir a este lugar rápidamente, porque presiente que aparecerá su futuro benefactor. Pero ni siquiera puede predecir el futuro. Stan le pregunta si hay personas que Dios no pueda predecir. Ella le contesta que no lo sabe, que la mitad de los sonidos que hace Dios son tonterías. Stan le dice que, de todos modos, es la palabra de Dios. Stan pregunta si no era un secreto que podía escuchar la palabra de Dios. Ella le dice que no hay sacerdotes en Puzzle City. Pero ¿a quién le importa lo que sucede? ¿Y cuál es la palabra? Que de todos modos Dios no te alimenta. Que un benefactor repentino para alguien con nuestra situación. Ella también dice que hablar de comida le da hambre. Y le pide que vayan a comer. Stan serio le dice caje. Y le dice que de repente está deseando una cerveza. Ella le dice que le antoja carne de cerdo ahumado. Stan dice que esa es una gran combinación. Que vayan rápido. Ella le dice que le servirá con todo su corazón. Y se van. El prota piensa que ahora conoce sus rostros correctamente. Que no lo conocen. Así que solo necesita evitarlos. Hans le dice que acabo de ver al hijo mayor del marqués Stan. El prota le pregunta cómo sabe de esa persona. Hans le dice que toda la información de los nobles está en su cabeza. También dice que había un hombre en una silla de ruedas. En la silla había una serpiente roja que simboliza al marqués. Así que lo reconoció. El prota le dice que parece incompetente, pero es capaz. Hans le pregunta qué planea hacer ahora. El prota le dice ignorarlos. Pasamos a las torres de rocas. El prota piensa que eso está aquí. Es más común de lo que pensaba. Que no esperaba. Una estética antigua. Pero es tan normal. Que no hay nada que usar como referencia. Los gatitos le dicen que es algo decepcionante. Que no es bonito. Choyan se acerca a las torres. Y el prota piensa que si está pidiendo un deseo aquí. También piensa que está seguro de que está rezando para volver a Corea. Que la diferencia entre Choyan y Kim Buk-soo es que Choyan creció con buena influencia en una familia feliz. Así que sobrevivió a la desesperada situación. Podrá sobrevivir hasta el final. Choyan le dice que hay algo que quiere preguntarle y una cosa que informar. El prota piensa que algo no está bien y le dice que primero le diga la pregunta. Choyan le pregunta si no tiene un deseo. Él piensa que está preguntando algo nuevo. El prota le dice que no. No quiere pedir un deseo. Choyan le pregunta por qué. Él le contesta que no tiene expectativas. Que es fácil vivir sin muchas expectativas. Acá nos cuenta que cuando tienes un billete de lotería, se siente bien si lo rasca, esperando ganar 100. Y en su lugar gana 500. Pero si lo rasca, pensando ganar el mejor premio, y en su lugar solo obtienes 100, te sentirás vacío e irritado. Hans le dice que tiene razón. Que no existen los sueños ni la esperanza en este mundo. Hans se va. Y Choyan le dice que entonces le dará el resto del informe. Y le dice que el dragón los ha seguido hasta aquí. El prota le dice que pretenda no saberlo. Él se pregunta si realmente lo siguió todo el camino hasta aquí. Y se van. Aquí vemos al dragón siguiéndolos. Al día siguiente, nos dicen que iba a partir hacia la tumba del hombre que vivió hasta los 150 años. El prota dice que Choyan irá con él. Él piensa que si lleva a Choyan, el más fuerte, a la guardia, nadie lo seguirá. Que normalmente iría solo.
Pero no lo dejarían ir sin compañía. El guardia dice que está bien. Hans le dice que él cuidara a los gatitos. Y el prota piensa que está muy emocionado. Cambiamos de escena. Con Choi-An preguntándole: ¿qué va a hacer hoy? El prota le pregunta si cree que hace algo todos los días. También señala diciendo que tiene que ir a la montaña que está enfrente. Y si puede esperarlo en la entrada de la montaña. El prota piensa que Choi-An es agradable en este sentido, que no hace muchas preguntas sobre lo que hace. Choi-An le dice que mañana se va. El prota le dice que lo sabe. Y le pregunta si no fue él quien le dijo que fuera. Choi-An le dice que pensó mucho en esto antes de irse. Que hay algo que necesita decirle. El prota piensa que supone que lo estaba tratando de informarlo. Que ayer no era toda la historia. El prota le pregunta qué es lo que quiere decirle. Choi-An le dice que Ron es. Que el señor Ron es un hombre peligroso. El prota piensa que no. Pensó que le diría algo como eso en este momento. Que debería fingir que no lo sabe. Y le pregunta bueno. Choi-An le pregunta ¿por qué no le sorprende? Que tiene un fuerte hedor a sangre. Que es una persona fuerte y sanguinaria. Que al principio pensó que Kale lo sabía. Y que, aún así, mantenía al señor Ron a su lado. A que nos dice que sí. Lo hubiera sabido. Habría llevado a Ron para salvar al dragón. Pero no lo hizo. Que apuesto a que eso lo llevo al hecho de que no conoce el poder de Ron. O no confió en él. Pero no hay forma de que no pueda confiar. ¿En quién ha cuidado de él? Durante 18 años. El prota piensa que entonces, al final Choi-An concluirá que no conoce el poder de Ron. Choi-An le dice que Kale y los demás no cree que sepan sobre Ron. Así que pensó que debía decírselo a Kale. El prota dice que no sabía que Ron era fuerte. Choi-An le dice que tiene una aura malvada. Y le pregunta si, aún así, lo mantendrá cerca. El prota piensa que dejarlo así. Que igual se lo enviará inmediatamente. Cuando llegue a la capital. El prota le dice que Choi-An y Ron. Que dijo que tenía una fuerza peligrosa. Y le pregunta por qué solo deja a Ron. Choi-An le dice que eso es porque. Y se calla. El prota le dice que sí. Es porque Ron no le hizo nada. Que, de todos modos, durante 18 años, Ron ha sido su sirviente. Que incluso cuando caminaba con confianza al lado del vicecapitán con un fuerte sentido de autoridad. O incluso cuando se hizo cargo del trabajo de Hans. Ninguno estaba enojado con Ron. En cualquier caso, fue fiel a su papel de sirviente y devoto a la familia. El prota le pregunta si odia a Ron. Choi-An le dice que él no. Que solo quería que supiera que es una persona peligrosa. Pero el prota le dice que ya sea él o Ron son lo mismo para él. Que si lo piensa así, él también. Y le pregunta que si no cree que él es peligroso. El prota dice que Choi-An y Ron son iguales para él. Mientras Ron los ve desde un árbol. El prota dice que mientras sea su sirviente, Ron es solo un sirviente. Como todos los demás. Así como Choi-An es quien tiene que pagarle. El prota piensa que se acabó el tiempo. Que tendrá que darse prisa. Mientras dice que no tiene nada más que decir. Que se va. Que no lo siga a partir de ahora. Ron baja del árbol. Y le pregunta si lo escucho. Que él es quien. Le cambio los pañales. Y lo cargo en su espalda. Choi-An le dice que Kale le dijo que no lo siguieran desde aquí. Ron le dice que lo sabe. Ron piensa que ha venido hasta aquí porque dijo
Que vendría solo con Choyan. Dejando incluso a los pequeños. De la tribu gato. Que cuando envejeces. Solo te vuelves voluble. Que no debió haber venido. Por otra parte. El prota piensa. Que no sabía que la entrada. Era tan pequeña. Que cree que tendrá que arrastrarse. Que su traje de hoy. Será un desastre. Bueno gente. Hasta acá llegamos. Ya saben. Darle like y comentar. Para otra parte. Y que tengan un buen comienzo de año.